Muy buenos días, tardes o noches, televidentes o viewers desde la web. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Tres Enfermeneras con Emanuel y Fabricio. Yo soy su servidor, Fabricio, y en este capítulo de hoy les vamos a hablar de la demografía médica con sus enfermeros de confianza, Emanuel, Nisa, Paola y Carmen. Bueno, empezando con esto, les voy a dar una introducción de que cuando hablamos de demografía médica nos referimos a que esta tiene un marco epistémico, el cual esta tradicionalmente se marca por ideas del positivismo y el empirismo, que va a cursar todas las ideas y va a crear y pueden justificarse con mucha lógica pura. Por eso en demografía médica se busca una objetividad intersubjetiva. Eso quiere decir que los investigadores con diferentes conocimientos en demografía, epidemiología y medicina revisen y aprueben este protocolo para que esté libre de errores y llegar a acuerdos. Un punto clave en esta área es entender la causalidad. Para saber qué factores afectan realmente la salud, hay que eliminar o controlar los otros factores que puedan confundir los resultados. Esto hace que con otros modelos estadísticos avanzados podamos crear nuevas ideas para tener una validez interna del estudio, y para que sean más aplicables se necesitan muestras representativas de lo que es la validez externa. Ok. Bueno, ahora hablemos de la justificación. Esto pues realmente es muy simple, realmente trata de estadística. Ahora, voy a explicar la historiedad y la justificación de epidemiología sobre esto. Ahora, históricamente hemos tratado con muchas plagas, pandemias, enfermedades y pues simplemente de epidemias o de enfermedades que se presentan periódicamente, pero nunca se ha sabido como cuál es la verdadera cifra de muertos o a qué grupos se veían más afectados, y eso juntando la incapacidad tecnológica que tenían nuestros ancestros o las personas del pasado para poder medir y saber cómo afectan, pues afectaba mucho en la manera en la que podíamos de medir o quizás saber llevar un plan de acción. Así que voy a dar unos ejemplos de esto. A principios a mediados del periodo clásico se presentó la plaga antonina. Esta plaga se presentó a mediados de la historia del Imperio Romano, y fue una plaga que se ha visto con mucha ambigüedad, porque no se sabe cuál fue la verdadera cifra de muertos, cuál fue la verdadera cifra de grupos afectados. Y en sus tiempos se decía que no fue una plaga muy fuerte, no afectó a tantas personas, pero ahora mirando atrás los epidemiólogos han visto que sí afectó una porción significativa de la población romana y afectaba más que nada a grupos de personas jóvenes y personas de la tercera edad. Ahora, continuando un poco más despuesito, en el año creo que 542 se presentó la plaga justiniana. Esta plaga se presentó originalmente en China, pero se fue trasladando hacia el oeste y llegó a Europa, donde las grandes civilizaciones del Imperio Bizantino y Persia, que estaban más como por el Medio Oriente, se vieron más afectadas. Los grupos afectados aquí pues eran mayormente grupos de personas que vivían en las ciudades. Las cifras de personas que se vieron afectadas ahí fue mayor, porque estadísticamente ahí es donde vivía la mayoría de las personas en su tiempo, y las personas en las áreas rurales no se veían realmente tan afectadas por su bajo desarrollo de urbano. Ahora, mi tercer y último ejemplo para esto es el de la peste negra. Igualmente se originó en China y se trasladó a Europa.
aquí sí sabemos que pues se murió la mitad del continente porque fue una plaga tan devastadora que todos los sitios que tenemos de la época pues sí tienen unas cifras verídicas. Pero bueno, aparte de eso pues sí, la estadística nos da una cifra que estima más o menos correctamente lo que sucedió en la tasa de mortalidad y los grupos que se vieron afectados, pero no es algo completamente verídico. Es un estimado, así que siempre sí va a existir una ambigüedad y un cierto margen de error en lo que nos está diciendo de los números, porque pues al final del día son números. La cifra verdadera puede estar cambiando y solo tomar de una porción y aplicársela a todo, pues realmente puede ser algo erróneo. Y como tercer punto, pues la demografía trata acerca de las estadísticas de muertes en X grupo de personas o X grupo cultural o en X región, tipo de la meningitis, el dengue. Estas son enfermedades que se dan más en Centroamérica porque ahí hay más jungla, hay más de selva y ahí es donde proliferan más los mosquitos, así que pues eso se debe tener en cuenta. Es algo que nos dicen los científicos que tenemos que, pues como acabo de decir, tener en cuenta, porque pues no es algo 100% verídico, pero sí es algo que realmente ayuda en cifrar números. Así que pues de mi parte, pues es todo. Ok, aspectos epistemológicos. ¿Qué es? Pues la epistemología es una palabra un poquillo complicada, pero es fácil de entender, ya que es parte de la filosofía que estudia los conceptos y la realidad, cómo lo construimos o sus conocimientos, ¿no? Entonces, se dice que la palabra es la forma de un científico que piensa su postura filosófica. Influye muchísimo cómo investiga y cómo hacemos los métodos, cómo se interpretan los resultados y por esa parte revisar esas posiciones epistemológicas, objetividad y empirismo. Desde el renacimiento de Descartes se creía que la realidad es totalmente objetiva, completamente independiente de nosotros, y que un científico tiene que ser una hoja en blanco, la cual es sin opciones, sin ideas previas y completamente neutral. También se pensaba que era importante la ciencia porque podíamos medir y experimentar, o sea, lo empírico. Y pues hasta ahí suena bien, de hecho es un poco elegante, ¿no? Con el tiempo ha ido cambiando la filosofía y se dieron cuenta que pues es algo fundamental o clave porque no puede ser 100% objetiva. Siempre tenemos ideas previas, experiencias, teorías, creencias, y todo esto influye cómo interpretamos los hechos. Por eso se dice que los hechos tienen una carga teórica, o sea, los datos se interpretan y necesitan un marco de ideas, como aparece en la imagen del cuadro, el 9.1, que es el positivismo. Se crea la objetividad total y las matemáticas esta realidad misma, y es una nueva filosofía. Acepta el conocimiento y construye entre personas que la matemática solo aproxima la realidad. En pocas palabras, pues, que es demasiado compleja para pensar que existe una forma objetiva de verla, ¿no? ¿Cómo se construye el conocimiento? De hecho, también viene la figura 9.1, nos muestra que viene el conocimiento que no nace de un solo lugar, sino intervienen las teorías, los métodos que usamos, el objetivo que estudiamos y cómo interpretamos todo eso, ya que pues todo está conectado y es como un círculo, no como una línea recta. Ejemplo y la distribución normal. Ahora pasemos al ejemplo que la famosa distribución normal es la campanita que usamos en estadística. A veces luchamos con estas cosas
lo cual pues viene un concepto o un ejemplo que son los seres humanos tienen una distribución normal de la estatura. Pero pues aquí viene lo interesante, los seres humanos todos tenemos variaciones anatómicas, lo cual pues nos indica que los humanos somos diferentes y que somos diferentes tanto en sexo, origen, alimentación, así que la estatura real no es tan perfecta como el modelo. Y lo que quiero dar a entender, o pues la idea central o principal, es que la ciencia no solo trabaja con verdades absolutas, sino trabaja con modelos y teorías, con interpretaciones, y todas estas son unas herramientas que nos ayudan a cómo comprenderla, a cómo entenderla. Y la ciencia es más bien una manera en la cual podemos aproximarnos a entender un mundo sin errores. Bueno, en este momento entramos a la racionalidad en el método. Cuando nos referimos a la racionalidad en el método, se tiene una idea principal de que solo existe un método que va a ser perfecto para todas las investigaciones. Pero esto es erróneo, porque a veces se cree que el método que se eligió nunca va a fallar y que todo debe de seguir y ser cierto así como todos lo han dicho hasta ahora. Pero en realidad es que cada investigación es diferente, cada una tiene diferentes requerimientos y son para diferentes cosas. Por tanto, cuando se vaya a hacer este tipo de investigación se debe analizar qué es lo que realmente queremos hacer para elegir adecuadamente el método y no estancarnos en algo que al final de cuentas solamente nos va a atrasar o puede echar a perder toda la investigación. Ser racional no significa ser rígido y seguir los pasos de alguien más, sino significa seguir un camino, elegir y pensar por nosotros mismos qué método va a ser adecuado para enfrentar el problema, en este caso sería la investigación. Para plantear una investigación existen dos ciclos. En el primer ciclo podemos encontrar el problema, que es, aquí viene siendo qué es lo que queremos investigar. Debemos saber exactamente qué es lo que queremos hacer, plasmar nuestras ideas, para así pasar al segundo método, el segundo punto que viene siendo el marco teórico. En el marco teórico es lo que ya se sabe sobre el tema. Y el número 3, la hipótesis, la cual viene siendo una posible respuesta que queremos confirmar o denegar. En el segundo ciclo tenemos número 1, la hipótesis, que es la misma idea que nosotros queremos comprobar, y pasamos al segundo punto, que son los recursos. En los recursos viene siendo con qué es lo que contamos nosotros para hacer nuestro material. Esto viene siendo tiempo, dinero, materiales, apoyo de personas. Esto puede ser personas familiares en nuestras casas cuando estamos haciendo la investigación, o puede ser con nuestros compañeros de escuela o trabajo para congeniar bien y entregar un buen trabajo para hacer una buena investigación. Número 3, el diseño. En el diseño es cómo vamos a investigar, qué es lo que vamos a hacer para obtener esa información. Esto puede ser mediante investigaciones en diferentes libros, encuestas, experimentos u observaciones. Para terminar este subtema, dice que cabe recalcar que no hay un solo método, que debemos saber exactamente qué es lo que queremos lograr para saber qué método utilizar y no revolvernos en lo que haremos. Y continuamos con el reduccionismo y el enfoque sistémico. Bueno, este tema tiene dos maneras de entender la realidad. El primero es el reduccionismo. Dice que es cuando nosotros intentamos entender algo, pero es por partes. Un ejemplo claro aquí podría ser una ecuación algebraica. Para resolver la ecuación algebraica necesitamos dividirlo por partes, resolver cada uno, darle su tiempo y de ahí ver el resultado, ¿no? Bueno, al realizar este método existe un problema, ya que al hacer eso de resolver por partes, solo se pueden ver errores cuando se junta todo. Entonces ese es su mayor problema y casi por eso no es utilizado. Entonces esta característica se llama propiedades emergentes. Podemos poner otro ejemplo aquí, las cuales vienen siendo un reloj.
las piezas de un reloj por separado no nos dan la hora, pero al momento de juntar todo nos da la hora exacta y podremos saber a qué hora son. Y continuamos con el enfoque sistémico. En el enfoque sistémico dice que todo está conectado y que para entender algo debemos de ver cómo se relacionan las partes, cómo se afectan unas a otras y cómo forman ellas un sistema completo. Continuamos con el mismo ejemplo del reloj. ¿Cómo se relacionan las partes? Al momento de relacionarse las manecillas del reloj nos dan la hora exacta. ¿Cómo se afectan unas a otras? Si nos hace falta una manecilla, una tuerca, no tiene batería el reloj, no nos va a dar la hora o va a estar varado el reloj y no vamos a saber a qué horas. Entonces, sabremos ahí que estos juntos forman un sistema completo y eso es todo lo que suman sus partes. En esto se basa el enfoque sistémico, que es todo lo que suman las partes y todo lo que puede lograr. Entonces, este enfoque se aplica en la estadística, especialmente en las investigaciones, ya que dice que los datos estadísticos todo debe de verse como un sistema, lo que significa que la estadística se debe de considerar desde un inicio de la investigación, no intermedio, no al final. ¿Por qué? Porque eso nos va a llevar a errores que podríamos evitar desde un inicio. Entonces, eso nos va a quitar la duda y la variabilidad que podemos tener durante esta investigación, ya que si esto no se integra correctamente desde un principio, se puede diseñar mal el modelo y cometer errores, ya sea que nosotros hayamos elegido el modelo correcto, pero si no tenemos un buen enfoque sistémico, nosotros no podremos lograr una buena investigación. Entonces, como conclusión, no podemos entender la realidad por partes, que eso viene siendo nuestro reduccionismo. Necesitamos ver cómo todo se relaciona entre sí, que viene siendo el enfoque sistémico, y especialmente en la estadística es importante integrar todos los elementos desde un principio para poder entregar un mejor resultado y un trabajo de calidad. Bueno, aquí llegamos a los dos últimos temas que nos faltan. Voy a empezar con el primero, que es la contrastación de hipótesis. ¿Qué nos quiere decir esto? La contrastación de hipótesis no es simplemente un proceso mecánico y cansado para aplicar pruebas estadísticas, porque si se dieron cuenta a lo largo de todo lo que estuvimos hablando, hablamos de estadísticas y no nos enfocamos tanto en números, pero de esto es lo que se trata en nuestro tema. Sino es un proceso sofisticado de razonamiento científico, como lo acaba de explicar mi compañera, que involucra la formulación de predicciones, es decir, qué es lo que esperamos obtener al finalizar nuestra investigación, la recopilación de la evidencia y la evaluación de la consistencia entre la teoría y la realidad, si es de que tenemos una relación entre nuestra idea y el resultado mismo que tenemos con el mundo real. Los componentes claves que tiene la contrastación son 6, que es la hipótesis, el diseño, los supuestos adicionales, la predicción, la observación y la comparación. Algunos de ellos ya los acaban de mencionar, pero se los explicaré a profundidad. La hipótesis es una afirmación tentativa sobre qué es lo que se espera obtener hacia alguna investigación que tenemos y relacionarlo con algunas variables que nos vamos a encontrar en el camino. En el contexto de la demografía, podría ser una afirmación sobre cómo un determinado factor, ya que podría ser un ejemplo el nivel socioeconómico o el acceso a la salud pública. Estos pueden influir en el resultado de la salud, como si es de que se tiene una mala morbilidad infantil o las enfermedades crónicas que se tienen a lo largo de la vida. Para tener esto debe ser nuestra hipótesis clara, precisa, falseable, específica y basada en una teoría, o sea, no lo vamos a sacar de la nada. Como tercer punto tenemos el diseño. El diseño de investigación es el plan estadístico para recopilar datos que permitan evaluar la hipótesis. El diseño debe de ser apropiado para la pregunta de la investigación. ¿A qué nos referimos con esto? Es de que debe de ser enfocado hacia un solo punto y no debe de ser objetivo.
y debe de minimizar el riesgo de sesgos de errores. ¿A qué nos referimos? Con que no debemos de desviarnos hacia otro punto o hacia otra perspectiva a la que realmente queremos llegar. Los tipos de diseños que tenemos son los estudios observables y los estudios experimentables. Las consideraciones importantes que debemos de tener en cuenta es el tamaño de la muestra, que debe de ser una muestra, una población grande, y los métodos de muestreo, que debe de ser también grande para evitar tener sesgos de errores. Y la medición de la variabilidad, ya que no siempre va a ser la misma en base a algunas enfermedades que nos vamos a encontrar. El tercer punto son los supuestos adicionales. ¿A qué nos referimos con esto? Son creaciones o afirmaciones que se dan por sentado, o sea, ya es algo determinado, para poder interpretar los resultados del estudio que vamos a tener. Estos supuestos deben de ser teóricos o metodológicos. ¿Cuál es la importancia de esto? Es que es explicarlos y permitir una evaluación que tenga validez y su posible influencia en los resultados, y permitir la identificación de las explicaciones alternativas y de la hipótesis. El cuarto punto es la predicción, que la predicción es una afirmación sobre lo que se espera observar en los datos. Es parecido a la hipótesis, y esto debe de ser lógico y coherente en base a la hipótesis y el diseño que previamente ya habíamos tenido. Un ejemplo de esto es si la hipótesis de una exposición a aire contaminado aumenta el riesgo de enfermedades respiratorias. La predicción podría ser que las personas que viven en un ambiente con aire contaminado es altamente posible de que contraigan enfermedades pulmonares a las personas que viven en un espacio pues más calmado, como en el campo. La quinta objetivo es la observación de los datos reales que se recopilan en el estudio de la observación. Esto debe de ser claro y objetivo. Y como último punto tenemos la comparación, que es el proceso de evaluar la consistencia entre la predicción y la observación. Si la observación es consistente con la predicción, o sea, van de la mano, se dicen que la hipótesis está aprobada. Y si la observación es consistente con la predicción, se dice que es desaprobada. Las consideraciones importantes que tenemos en este punto es de que la concordancia permite entre la predicción y la observación. Esto es raro. La investigación del mundo real involucra complejidades. También es importante considerar la magnitud y la dirección de la diferencia entre la predicción y la observación. Y como último punto, es necesario evaluar si la diferencia es estadísticamente significativa, o sea, si tiene algún marco de error muy grande. Para concluir este último tema, y para aclarar un poco más, la contratación es un proceso complejo que requiere una planificación cuidadosa, una ejecución rigurosa y una interpretación. Esto debe ser flexible. No solo se trata de demostrar una hipótesis, sino de evaluar la evidencia que vamos recopilando a lo largo del estudio, y debe de ser crítico y considerar todas las posibles explicaciones. Ok, y como último punto tenemos la causalidad. La causalidad es una idea en que una cosa provoca otra, pero en investigación, específicamente en la salud y en la demografía médica, demostrar que A causa B es muchísimo más complicado que simplemente ver que está relacionado. Tenemos la asociación versus la causalidad. ¿Qué es la asociación? La asociación son dos variables que se mueven juntas, pero que no significa que una causa la otra. Para entenderlo mejor, tengo un ejemplo que es: en verano aumenta el consumo de helados y también los casos de golpes de calor. Están asociados, sí, pero uno no causa el otro. Y la causalidad, en cambio, A produce que sea un cambio de B. Esto implica que existe una relación real entre causa y efecto. ¿Cuáles son los tipos de causalidad que existen? Existen dos tipos,
que es la causalidad determinística y la causalidad probabilística. La causalidad determinística es si A pasa B, siempre pasará. Un ejemplo es, si suelto un objeto, cae por gravedad. En salud esto casi nunca funciona así. Y la causalidad probabilística, si A pasa, entonces B es más probable de que suceda. ¿A qué nos referimos con esto? Es fumar aumenta la probabilidad de que ocurra un cáncer, pero no todo el tiempo va a ser así. Este es un tipo más usado en salud para su práctica. ¿Cómo evaluarlo si sí hay causalidad? Estos que voy a mencionar no son reglas, sino como pistas que lo vamos a ir armando. Uno es la fuerza de asociación, la conspiración, la especificidad, la temporalidad, la relación dosis-respuesta, la pausalidad biológica, la coherencia, la evidencia experimental y analógica. ¿Por qué es tan difícil demostrar causalidad en salud? Porque existen diferentes factores. ¿Por qué es tan difícil demostrar la causalidad en la salud? Existen diferentes factores, que es la multicausalidad, los factores de confusión, la causalidad invertida y la ética. Como último punto, ¿por qué voy a volver a explicar esto? Es para tener una idea mejor estructurada de todo el tema. La causalidad significa que una variable realmente produce un efecto. Y es difícil de demostrar porque en salud intervienen muchas variables y no siempre se pueden hacer experimentos. Usamos criterios como lo de Brenfeld, que es lo de las pistas, que hacen un diseño que sea aún más factible para nuestra investigación. Y la causalidad nunca se demuestra al 100%. Se acumulan evidencias que hasta ser razonablemente seguros se demuestran en nuestra investigación para tener un mejor resultado ante el tema que estamos enfocados. Pues revisando todo lo que ustedes dijeron, hay varios puntos claves y muy interesantes, porque a lo largo de lo que hablaron escuché mucho la mención de estadística, que esta no es solo analizar datos, sino que es fundamental desde la fase de planificación de cualquier investigación. Es muy importante que para que las investigaciones tengan éxito, los expertos en estadística y en investigadores que se dedican a ciencias fácticas como la demografía y la epidemiología cuenten con una base de ideas y conceptos en común. Esto es clave para lograr integrar a los grupos interdisciplinarios. En el fondo de todo esto que dijeron, siempre se discute la causalidad. Se trata de modelos probabilísticos donde la relación causa y efecto se mantenga firme, incluso después de considerar o corregir otros factores que podrían confundir los resultados. Para que este estudio sea sólido, se habla de dos tipos de validez. La validez interna, que esto se refiere a explicaciones alternativas que se dan por el diseño o el análisis, y la validez externa. Aquí lo crucial es mantener las muestras representativas de las poblaciones, aunque idealmente se hace una selección aleatoria, basándose en las características relevantes de la población. Y bueno, esto sería todo por hoy. Por favor, suscríbase a nuestro canal y nos vemos en el siguiente episodio.